Vamos a realizar el ejemplo de ejercicio 1, en el que tenemos que modificar un archivo HTML que nos proporcionan para poder realizar el ejercicio. El archivo es ejemplo F1 alumnos. Vale. Como nos dicen en una nota, recuerda que es necesario utilizar un servidor web. Yo ya tengo abierto mi servidor web, SAP, y ya he copiado los archivos para poder realizar el ejercicio, que es EJF1 alumnos y texto.txt al directorio dentro del directorio htdocs de SAP. Así que voy a abrir el archivo que me proporcionan para hacer el ejercicio con el Visual Studio Code para poder iniciar el ejercicio. Disponemos de una página web en la que se muestra un botón. Este archivo, pues efectivamente el HTML muestra un botón y debajo del botón hay un div que está vacío. Si ejecuto el archivo para ver qué es lo que sale por pantalla, pues vemos que lo que sale es un botón que no hace nada ahora mismo, que dice muestra archivo de texto. Al hacer clic en dicho botón debes enviar una petición al mismo servidor en que se encuentra almacenada tu página web utilizando fetch y solicitar el archivo texto.txt. Se debe mostrar el texto que contiene ese archivo por pantalla en el elemento div que se ha definido en nuestra página web. Vale, pues aquí tenemos el botón y el div vacío. Pues lo primero que tendremos que hacer es añadirle un evento a este botón para que se detecte el evento de hacer clic sobre ese botón y pues tendremos que llamar a una función que se encargue de hacer una petición para traer el archivo, ¿cómo se llama? El archivo texto.txt que está guardado en el servidor junto a nuestra página web. Vale, pues vamos a empezar escribiendo bueno, a ver, estoy escribiéndolo donde no debo. Tengo que escribir el código JavaScript dentro de las etiquetas script. Pero como veis, aquí en comentarios tengo una instrucción fetch, lo que es la estructura de la instrucción fetch, en la que vemos que la instrucción fetch en realidad se podría escribir así o tal como estamos acostumbrados se escribe así. Se escribe así por claridad, pero en realidad se podría escribir o se debería escribir una sola línea, ya que fetch devuelve un objeto que es utilizado. En realidad el den es un método de este objeto, este den es un método de este objeto y así con toda la cadena. Por eso hay que escribir los puntos aquí delante, porque en realidad es como si lo estuviéramos escribiendo así. Vale, vamos a escribir el código para definir un evento. Así que lo primero que voy a hacer es localizar el botón por su ID. Lo voy a copiar de aquí, mostrar texto. Y una vez que tengo localizado el botón, pues le voy a añadir con el event listener, le voy a añadir un evento, que es el evento click. Y cuando se haga el evento click, pues lo que quiero hacer es mostrar o quiero hacer una petición, pues para que se muestre el texto de ese archivo. Vale, pues lo voy a llamar mostrar texto. Esto va a ser el nombre de una función y como veis se escribe sin paréntesis. Aquí, punto coma. Vale, ya tengo definido el evento. Como posteriormente voy a tener que mostrar información en este div, pues lo voy a capturar ya. Lo puedo hacer con document.id o por cambiar lo vamos a hacer en una variable para almacenar ese div. O lo puedo hacer con, por ejemplo, query selector.
Fijaros que utilizo únicamente query selector. Antes en la lista tengo query selector o también query selector all. Query selector all me mostraría una lista de elementos. Query selector me selecciona un único elemento, el primero que encuentre. Como solamente voy a tener uno, pues con este me sirve. La diferencia con query selector y element by id es que con query selector tengo que utilizar el formato de los identificadores de CSS, de los selectores de CSS, mejor dicho. Así que contenido que es un identificador, pues lo tengo que indicar con una almohadilla y el nombre. Vale, pues ya tengo capturado también el div para utilizarlo después. Vale, pues ahora vamos a hacer la petición, vamos a hacer el fetch para solicitar, para pedir al servidor que me mande un archivo. Vale, voy a escribir aquí. Vale, pues bueno, el fetch, la petición, tendrá que estar dentro de una función que se llama mostrar texto, que será la idea que se va a llamar cuando haga clic en el botón. Así que lo primero que voy a hacer en realidad va a ser empezar pues definiendo una función que se llama mostrar texto. Ya ve. Vale, y esta función, dentro de esta función, vamos a llamar al fetch. Es lo primero que vamos a hacer. Vale, pues el fetch siempre va a tener dentro, siempre le tenemos que indicar la URL de lo que queremos que el servidor nos envíe. En este caso queremos que el servidor nos envíe el archivo texto.txt. Bien, una vez que fetch nos devuelva, establezca la conexión con el servidor, le haga la petición y nos devuelva una respuesta, pues esa respuesta la tendremos en den. ¿Vale? Cuando ponemos un den, lo que estamos diciendo es cuando el fetch devuelva la respuesta, entonces haremos lo que indiquemos en la función que vamos a pasar aquí como parámetro. Bueno, pues en este caso, como parámetro, vamos a escribir directamente ya una función que va a utilizar la respuesta que nos manda el fetch. En este caso, pues vamos a utilizar lo que se conoce como función flecha, ¿vale? Y voy a llamar al método text para que me devuelva el texto que me interesa. A ver, ¿qué significa esto? Esto en realidad es una función, ¿vale? Es una función que va a esperar un parámetro y ese parámetro lo va a utilizar de esta manera en el cuerpo de la función. Va a llamar al método text de este parámetro que hemos pasado. En realidad, fetch no devuelve directamente el texto, sino que devuelve un objeto de tipo promesa, que contiene dentro la respuesta del servidor. Vale, pues esa promesa que nos llega del fetch la tenemos que manejar con un den. Lo que hace el den es que a la función que nosotros le pasamos como parámetro no le pasa la promesa completa, sino que le pasa la parte de esa promesa que contiene la respuesta del servidor. En realidad, vamos a ver si lo repetimos para que quede claro. Fetch lo que me devuelve es un objeto de tipo promesa. Bien, fetch devuelve un objeto de tipo promesa a den. Den recoge ese objeto de tipo promesa
y dentro de ese tipo de promesa sabemos que, entre otras muchas cosas, estará la respuesta que hemos recibido del servidor. ¿Qué es lo que hace entonces den? Den le pasa a la función que hemos definido nosotros en los parámetros del den, es decir, a la callback que hemos definido aquí dentro, lo que le pasa es a su vez un objeto de tipo response, ¿vale? Este objeto dentro tiene, entre otras cosas, tiene la respuesta que ha enviado el servidor. Además, pues tiene otra serie de información sobre la comunicación y la respuesta que ha mandado el servidor. Pero lo que nos interesa ahora, lógicamente, es el texto, es la respuesta en sí que ha mandado el servidor. Vale, pues para poder leer la información de este objeto que nos ha pasado del el objeto response, tengo que utilizar el método de ese objeto que es text. ¿Vale? Del objeto response utilizo un método text, que va a coger lo que es la respuesta del servidor y me la va a devolver, bueno, y la va a extraer, la va a convertir en tipo texto. Va a devolver texto, va a devolver una cadena. Lo que ocurre es que text, a su vez, lo que devuelve es una promesa. Por lo tanto, este then va a devolver una promesa que contiene el texto que me ha devuelto el servidor. Entonces, para poder acceder a ese texto, pues voy a tener que utilizar otro then, porque lo que estoy recibiendo es otra promesa. Entonces, localizo o recibo esa promesa con un then. El then le tenemos que pasar, a su vez, una función que es la que recibirá el contenido de esa promesa. Y el contenido de esa promesa, vamos a llamar data2, es lo que se pasa como parámetro a la función que yo voy a definir ahora aquí. La voy a definir también como una función flecha. Vale, pues en data2 estoy obteniendo ahora del den anterior un objeto de tipo promesa. Y este objeto de tipo promesa lo que tiene dentro es ya el contenido de la respuesta en tipo texto. Entonces, ese contenido en tipo texto es lo que se le pasa a este parámetro. O sea que aquí en realidad ya tengo el texto y con ese texto ya puedo hacer lo que quiera. Bueno, pues ese texto lo voy a mostrar por la consola, es decir, lo vamos a mostrar por la consola para poder ver lo que tiene. Y lo vamos a mostrar también por el div que teníamos antes, que se llama contenido. Y para eso lo que hago es pues modificar el HTML, el línea HTML del div con data2. Bueno, en realidad esto no me hace falta. Voy a poner esto entre comillas para que por la consola me indique el nombre de la variable, el nombre del parámetro que estoy viendo, y en pantalla veré el contenido. Si todo ha ido bien, data2 contendrá el contenido del archivo. Vale, pues además podemos utilizar un catch para comprobar o para controlar si se ha producido algún tipo de error. Con el fetch podemos utilizar un catch. Este catch, si no se ha escrito nada más aquí dentro, únicamente se va a disparar, solamente va a capturar los errores que se produzcan cuando el cliente no se pueda conectar al servidor. ¿Vale? El fetch se supone que
solo considera que se ha producido un error cuando no se puede conectar al servidor. Porque si el fetch se conecta al servidor, le hace una petición, que el servidor le dice, no tengo esa cosa que me estás pidiendo, pero el servidor al decirle al cliente que no tengo esa cosa que me estás pidiendo, ya está enviando una respuesta. Por lo tanto, el fetch, digamos que ha hecho su trabajo correctamente, se ha conectado y ha recibido una respuesta. Y esa respuesta, que sería no tengo el archivo o no tengo lo que el cliente está pidiendo, sería la respuesta del fetch. ¿Vale? Entonces, el catch, que decimos que se utiliza para capturar los errores del fetch, en realidad solo se activará, solo detectará el error que se provoca cuando el cliente no se puede conectar con el servidor. Vale, pues si en catch recibo un error, pues por ejemplo puedo escribirlo así. El error se le pasa como parámetro a la función que escribo aquí, ¿vale? Dentro del catch hay que pasar como parámetro una función anónima a la que le vamos a indicar lo que hacer con este parámetro. Pues con un error pues lo vamos a mandar a la consola. Vamos a escribir, se ha producido un error. Producido. Y a continuación del texto pues concatenamos el error que nos hayan enviado. Bien, ya tengo el catch y con esto pues ya podríamos dar por terminado el fetch. Terminamos en punto y coma. Bueno, fijaros que en todos estos then no puedo poner un punto y coma al final porque es que lo que tengo que hacer no es terminar, sino concatenar después otro método, then o catch. Cuando se termina todo el fetch es cuando entonces puedo poner un punto y coma al final. Bien, pues vamos a probar si esto funciona. Lo grabamos y vamos a cargar en el navegador pues el localhost respecta web, aquí en fetch, lo fácil, pues el 1. Vale, cargamos el 1 y cuando le doy al botón pues no sale nada. A ver. Mostrar texto está aquí, vale, vamos a ver la consola. Hay un error. Contenido más be declared en el enclosing class. A ver, ¿qué hemos hecho aquí mal? Contenido en la 17. Vale, pues contenido está aquí. Contenido. Vale, ya veo fallo. Vale, se me ha olvidado poner con el query selector contenido entre comillas. Vale, vamos a ver ahora. Vuelvo a cargar el archivo. Ahora no me salen errores. Voy a cerrar esto. Vale, si le doy al botón, pues me aparece el contenido del archivo texto.txt que es hola mundo.